Bendiciones, mi gente, bendiciones. Aquí estamos en una entrega más de nuestro espacio. El Evangelio es real, donde ya ustedes conocen la dinámica de este programa. Nos enfocamos en proyectar las cosas positivas del Evangelio, trayéndole a ustedes historias, testimonios que son de edificación y que testifican de ese Cristo maravilloso al cual nosotros le servimos. Pero hoy tengo una invitada especial, una invitada salmista, adoradora, una mujer de Dios, que damos gloria a Dios y gracias a Dios porque ella aceptó esta invitación para este espacio. Pero antes de empezar, no podemos dejar de decir ese, no sé si es el lema o el eslogan del programa, y ya usted lo conocía, es que estamos activos, proactivo, reactivo, reproductivo, profetitivo, retransitivo. Ahora le agregamos una nueva. Trastornativo, positivo, pero nunca, nunca negativo. Así que yo no quiero hacer mucho preámbulo, simplemente quiero presentarla a ella. Ella es Mariela Valdés. Amén. Sierva, ¿cómo se siente? Muy bien, gracias al Señor, contenta y agradecida del privilegio que Dios nos da de poder estar aquí en este día contigo en tu programa. Amén, amén. La gloria es de Dios. Amén. De antemano, gracias por aceptar la entrevista en este espacio. De verdad que lo que hacemos siempre es, como decía, proyectar cosas positivas y buscamos primeramente la guía de Dios para que lo que hagamos acá sea proyectar esa parte, ¿verdad? Que la gente tanto necesita en cuanto a lo que es la fe Amén. hoy en día. Usted sé que tiene muchos años de trayectoria y ya he tenido el placer de conversar con su esposo también, que nos está acompañando hoy detrás de cámara. Sí. Y damos gracias a él también porque entendemos que todo en la vida tiene un balance. Por ejemplo, aquí detrás de cámara está mi esposa Laurita, que la gente no la está viendo, pero la que está controlando ahora mismo los controles, Lo contó. que se sepa, es Laurita. Esto es algo interactivo, lo hacemos también una parte un poco jocosa, pero proyectando algo serio, porque creemos firmemente como el Señor obra. Una de las cosas que me intrigó más de su testimonio es porque habla de una mujer que es luchadora, que es fajadora, que ha tenido que enfrentar situaciones difíciles junto a su familia y hoy por hoy está acá con un propósito de parte de Dios. Pero primero me gustaría saber un poquito más de usted. Cuénteme quién es Mariela Valdés, de dónde viene y cómo es su antepasado, su antecedente, o sea, sus orígenes. Amén. Bueno, Mariela Valdés es primeramente una sierva del Señor. Amén. Eh, Conocí al Señor a la edad de 9 años. Desde pequeña estoy sirviendo en los caminos del Señor. Vengo de una familia dominicana, soy dominicana, nacida en Dominicana. Una familia de 4 hermanos, mi papá y mi mamá, que gracias a Dios todos aún viven. Pues de todos, 4 de ellos somos cristianos. Wow. Y sí, gracias al Señor, orando para Bendición. que el patriarca venga, que todavía no es. Mm. Pero sirviendo al Señor desde esa edad, desde los 9 años. Dios me hace el llamado. Es una edad que tal vez puede ser normal, común, dentro de lo que es el llamado de Dios para una persona. 9 años, una niña, pero entendemos que hay gente que Dios tiene un propósito y prácticamente lo aparta para su obra desde temprana edad. Cuénteme cómo fue su niñez. Mi niñez fue, yo diría que bonita, porque mis mejores recuerdos, me atrevo a decir, de mi niñez, fueron las vivencias que tuve en la iglesia, con el Señor. No tengo mejores, para mí mis mejores recuerdos son esos realmente, porque aunque sí me mantuve en un hogar, Ujú. ¿verdad? Mi papá, mi mamá, mis hermanos, yo soy la única hembra, los demás son varones. Y fue gracias al Señor todo un ambiente tranquilo, pero para mí lo mejor que yo viví en mi niñez fue mi relación con el Señor desde que lo conocí. Wow, Sí, maravilloso. Es un privilegio, déjeme decirle, porque no todos
me incluyo yo, hemos tenido ese privilegio de servir al Señor desde nuestra niñez. Pero qué bonito. Me gustaría saber cómo comienza esa inquietud por lo que es la adoración, el canto. ¿A qué edad, ya a la edad de 9 años, usted sabía que tenía ese talento para el Señor o luego se despertó en una edad más avanzada? Bueno, mi mamá siempre cuenta que yo empecé a caminar a la edad, a los 7 meses. Bien, bien tempranito. Wow, muy A los siete temprano. meses, sí, que no hablaba y ya caminaba. Pero ella dice que yo cogía un palito, como decimos dominicanamente hablando, y me ponía en el patio de la casa a cantar. Y que aunque no entendían que yo hablaba ni que yo cantaba, pero que siempre desde pequeñita yo estaba cantando. Entonces, ya cuando yo conozco al Señor a los 9 años, ahí es que me doy cuenta de que, no sé, yo no sabía explicarlo, pero yo sabía que había algo dentro de mí que tenía que adorar, que tenía que cantar desde que me despertaba. Yo cogía en Santo Domingo, típico de nuestro país, se iba mucho la luz. Wow, claro. O creo que todavía se va. Creo que todavía se va. Pero el caso es que yo cogía el, el cubo de trapear, de De mapear, mapear. y me ponía a tocar el cubo como si fuera una conga, una tambora. Y me Wow. ponía a tocarlo cuando no había luz y me ponía a cantar, a cantar, a cantar, a cantar los coritos de la iglesia. Y pues así yo supe siempre que, no sé, que el Señor me había creado para eso, para adorarle. O sea que desde pequeña ya iba dando indicios de que Sí. ese talento estaba ahí. Hoy en la actualidad, ¿cuántas producciones artísticas contamos de parte suya? O sea, ya tiene algunos álbumes, ¿verdad? Uno solo. Uno solo. Sí. ¿Cómo se llama el álbum? Hay poder. Hay poder. Dentro de ese álbum, ¿usted ha realizado alguna composición suya o son, Sí. sí? Sí, el álbum tiene 9 temas, de los 9, 8 son míos. ¿Cómo? Ah, pero usted Sí. entonces canta autora, usted escribe Sí. sus propios Exacto. temas. Wow, o sea que tiene doble talento, tiene el talento también para Sí. escribir. Sí. Para la gloria de Dios, así Gloria es. a Dios. ¿Qué tiempo hace que ese álbum salió? Recién, hace menos de un mes. Menos de un mes. Sí, está nuevecito. Wow. Bueno, eso está nuevecito y era el tiempo de Dios, ¿verdad? Porque Amén. es la primera producción. Entendemos que todo toma un tiempo y que todo Ujú. es en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es Perfecto, perfecto. así es. Wow, qué bendición. Estaremos conociendo más de la producción de esta mujer de Dios, que de verdad que sabemos que va a llegar a muchos lugares y será de edificación. Ahora, dentro de todo esto, sé que no es fácil el día a día alguien seguir a Dios en la fe. Sé que hay momentos difíciles. ¿Qué tan difícil ha sido para usted lograr lanzar esa producción? Bueno, yo me atrevería a decir que es bien difícil, porque no solo por la inversión, porque ciertamente es una inversión económica que se hace para poder hacer algo bien hecho con excelencia para Dios, porque a Dios se le da lo mejor. Yo soy de Amén. las que pienso Amén. que si no vamos a dar lo mejor de nosotros al Señor, mejor no hagamos nada. O sea, sencillamente. Claro, es así. Pero independientemente de la inversión económica que se hace, yo pienso que lo más fuerte es la parte espiritual, porque es una batalla, es una preparación espiritual, escribir cada canción, cómo el Señor la da, cada una de ellas tiene un testimonio de cómo Dios la dio, pero también el enemigo se levanta, porque el enemigo quiere oponerse a que esa bendición salga para que no pueda ministrar ni ser de edificación a otros. Y yo particularmente tuve mucha guerra espiritual en ese tiempo en que estuve escribiendo, y ya una vez cuando empecé a grabar también, mucha, mucha guerra, no solamente en las madrugadas, sino también algo que me sucedió que yo nunca había experimentado eso, y es que comencé a tener ansiedad, temor, comencé a escuchar. Cuando usted dice temor, es un miedo. Exacto, Miedo. comencé, o sea, nunca me había pasado eso. Y de repente yo siempre he estado segura de lo que Dios ha puesto en mí en Mm, cuanto a lo que me ha dado.
y de acuerdo a lo que me ha dado, pues yo siempre he fluido en esa área. Y en ese momento en que ya yo empecé, como que dice, llegó la hora de la verdad de emprender esta carrera, esta nueva etapa, se me entró un temor de si iba a poder, si no iba a poder. Y escuchaba esa voz que me hablaba y me decía, tú no vas a poder. Wow. Incluso estando en el estudio ya de grabación, dentro de la cabina, con mi audífono puesto y todo, tuve que parar en un momento dado y orar, y el productor y todo hacer una oración porque me dio como una crisis, yo Había empecé a mucha llorar, oposición. exacto, y yo escuchaba esa voz que me decía, tú no vas a poder, tú no ves Mm. que tú vives enfermándote, que tú vives con tal problema, y empezaba a recordarme las cosas, tú no vas a poder. Y desde aquí, yo me fui a grabar a Santo Domingo y desde aquí era una lucha, una batalla. Me despertaba de madrugada a llorar, me trancaba en el baño porque era un miedo, un temor. Y yo decía, esto no es normal. Y ahí fue que yo empecé a entender algunas personas que he escuchado decir, contar sus testimonios cuando dicen, yo tuve ansiedad, yo tuve depresión, yo tuve Sí. miedo. Yo nunca había sufrido eso hasta en el momento en que empecé a trabajar con esa producción musical. Wow. Escuchando sus palabras, nos testifica que tuvo, vamos a decir, lo que nosotros llamamos batalla, oposición. Pero dice que había esa voz que le traía a memoria momentos difíciles, momentos de enfermedad, como para hacerle entender que usted no era capaz de lograrlo. Uh -huh. Eso me deja saber que usted ha pasado momentos difíciles. Cuando habla de ese tema de las enfermedades, específicamente, ¿a qué se refiere? ¿Ha habido algún caso que usted ha tenido que vivir difícil en cuanto a su salud? Sí, ciertamente. Por ejemplo, yo tengo un trasplante de riñón, pero antes de llegar a lo que es el trasplante de riñón, yo me vi gravemente enferma unos años atrás. Se me dañaron los dos riñones. Los dos riñones. Sí, que ese es parte de de mi testimonio bien grande, pero No, no, cuéntenos, cuéntenos. sí, se me dañaron los dos riñones, se pusieron del tamaño de un granito de habichuela, se secaron, se gastaron, se redujeron, o sea, que incluso cuando hacen las sonografías y eso, ni se ven. Piensan que si fue que me lo saqué o que... No, no, y están ahí. O sea, no me lo han sacado. Pero lo que quedó de ellos están ahí. Y por esa condición de los riñones dañados, pues yo llegué a perder la vista casi en su totalidad. La presión arterial se descontroló por completo, tanto me subía a más de 300 como se me bajaba al piso. Wow. Llegué a tener, a perder lo que es la sangre, o sea, no tenía hemoglobina, no tenía hematócritos. Físicamente y podría decir que de acuerdo a la ciencia, yo Ujú. no tenía vida, o sea, yo no tenía esperanzas. Llegué a perder muchas libras, a llegar a pesar 80 libras. Wow, Dios mío. Y estaba seca completamente, bien delgada, bien delgada. No tenía fuerzas ni para peinarme ni para nada, o sea, todo tenían que hacérmelo en mi casa. Y fue una situación que se presentó como quien dice de momento, porque nunca nos imaginábamos. Yo no era una persona que se enfermaba constantemente. Sin ¿A qué edad embargo, ocurre eso? a los 20 años. A la edad de 20 años. Entonces, hasta los 20 años, usted no era una persona que mostraba un historial, vamos a decir, médico, tenía No, una tendencia a enfermarse ni nada de eso. no. O sea, los síntomas que yo tenía antes de eran síntomas como le puede dar a cualquiera. Mucho dolor de cabeza, a veces alergias en los ojos, eh, cosas como normales, que nunca tú te vas a imaginar que es que tienes una enfermedad grave. Claro, claro. Hasta que llegó un momento en que empecé a, cada vez me daba cuenta que veía menos, Mm. veía menos, veía menos, al punto de que ya yo no podía marcar un número de teléfono porque no veía el teclado, no veía los números, Wow. no veía nada. Y pues empezaron a hinchárseme los pies, la cara, en fin, y pues mi familia me llevaron al doctor y desde que el doctor me vio dijo, o sea, eso presenta tal y tal cuadro. Y efectivamente, así fue. Me internaron, tuve que darme 4 meses de diálisis, pero fue una batalla bien fuerte.
bien difícil. fuerte, sí. ¿Qué pasaba por la mente de esa joven de 20 años en ese momento? Una joven de fe que había conocido al Señor. ¿Qué pasaba por tu mente en esos tiempos? Bueno, realmente yo digo como, yo me atrevo a decir que el Señor me preparó para eso. Porque justamente el día que yo cumplí los 20 años, ese día fue que me diagnosticaron que tenía insuficiencia renal crónica terminal, Wow, así se llama. Y yo no entendía qué era eso, porque yo nunca había escuchado esos términos. exacto, esa enfermedad, ni nada que tuviera que ver con los riñones. Y ni nunca pensé que tampoco sufría de la presión ni de nada. Hasta que ese día el doctor dijo el diagnóstico y dijo, bueno, pues ella eh, hay que hacerle un trasplante, pero para eso va a tomar tiempo porque eso no es tan sencillo. Claro. Y al yo escuchar todo esto, yo no sé cómo explicarlo, pero yo tenía paz. Yo tenía paz y mi familia y todos se estaban volviendo locos, literal. Claro, claro. Yo soy la única hembra y ellos decían, o sea, mi niña se me va a morir. De hecho, me cuentan, porque ya llegó un momento en que yo no sabía mucho de mí Mm. por mi situación, pero me cuentan que llegó un punto en que ellos lloraban. Mi papá no es cristiano, nunca ha sido cristiano, y hasta él en su momento se hincó a Lógico. pedir, exacto, y a decir, Señor, llévame a mí, Wow. no te la llevé a ella. Y Sé que es difícil, sé que es difícil. Y ver a tu papá en esa situación, tus hermanos, sí, su mamá que practicaba mala fe en ese momento. ¿Qué entienden ellos, tanto como usted, que lo mantuvo? Porque usted dice que le dio paz. O sea, ¿qué lo mantuvo a ellos con esa esperanza? Sé que el creyente ora, busca, pero hubo algo, alguna señal de Dios, porque le digo, en esos momentos tan difíciles que marcan nuestra vida, nuestra familia también son afectadas, sí. pero siempre hay alguien en fe que Dios algo deja saber, alguna manifestación, algo. O sea, ¿qué pasaba en ese momento? ¿Cuántos meses? O sea, 6 meses durante ese trayecto. Sé que fueron difíciles, pero ¿cuál fue la palabra esperanzadora, perdón, que dio el Señor Dios? O sea, habló algo, una manera, contestó una petición. Obviamente usted está acá, sabemos que Dios obró, es un milagro de Sí, Dios, amén. pero en ese momento me gustaría saber, Bueno, ellos como cristianos trataban dentro del cuadro oscuro que había, trataban de mantener la fe y no dejaban de orar. También había muchas iglesias orando en Santo Domingo, muchas personas que me conocían orando, toda la familia orando, y de alguna manera ellos mantenían la fe de que algo Dios iba a hacer. Pero recuerdo que en una ocasión, una tía mía, cristiana, hermana de mi papá, llegó al hospital, eso me cuentan, llegó al hospital y le dijo a mi hermano mayor y a mis padres y a los que estaban ahí, que el Señor había tratado con ella y que el Señor le había dicho que no, que la enfermedad no iba, que no me iba a morir, que no iba a ser para muerte, sino que Dios lo estaba permitiendo con un propósito. Esa fue, vamos a decir, como que la primera palabra directa que ellos recibieron de parte del Señor que le mantuvo su fe. Luego, pues, el Señor empezó a tratar conmigo particularmente, que ya esa fue otra experiencia que dentro de mi lecho, en mi cama, yo pude tener. Pero ellos se agarraron de esa fe, de que algo Dios iba a hacer. y esa experiencia que usted dice que tuvo, ya usted personalmente en el hecho, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, primeramente me internaron por un tiempo en la clínica mientras estuve bien, bien grave. Luego mejoré un poquitito ya cuando comencé a darme diálisis. Me dieron de alta a mi casa. En mi casa, entonces ya estando ahí, empecé a tener, a mirar, a pelear, no sé cómo describirlo, lo que es la guerra espiritual.
porque mientras estaba acostada en mi casa, tanto de noche, por la mañana, por la tarde, de madrugada, no importaba qué hora fuera, tenía experiencias, no solo dormida, sino también despierta, donde yo podía ver demonios que entraban a mi habitación, eh, eh, no uno ni dos, muchos entraban a mi habitación a decirme que yo no me iba a sanar y que yo no me iba a levantar de esa cama y Wow. que Dios me había dejado, que Dios no estaba conmigo. Eso me recuerda a Job en Sí. su momento, cuando todos lo dejaban y le decían, niega a tu Dios, tú no te vas a levantar de ahí, y empezaban a hablarle. Pues yo viví algo más o menos parecido, diría yo, porque ellos me hablaban y me decían, tú no te vas a levantar de ahí porque tú eres mía, tú me perteneces. No sé por qué ni de dónde ellos entendían que yo era de ellos y que yo le pertenecía, Wow. pero esa era la manera que ellos me atacaban, me asediaban constantemente. Yo recibía visitas y yo veía cómo entraban a mi habitación, cómo traspasaban las paredes, no importa si la puerta estuviera cerrada o abierta, igual ellos entraban. Y dentro de mi situación, estando yo en esa cama, yo tenía que luchar y decir, te reprendo, tú no tienes autoridad sobre mi vida, yo soy comprada y lavada a precio de sangre, o sea, te vas en el nombre de Jesús. Pero hubieron dos particularmente que fueron, diría yo, un poco más impactantes. Y fue cuando en una mañana llegó un personaje alto, vestido de negro, y este personaje se presentó como el ángel de la muerte. Me dijo, yo soy el ángel de la muerte que vine a buscarte. Eran como las 6 o 7 de la mañana, el sol Y estaba afuera. estaba despierta en ese momento. Yo estaba acostada, Estaba acostada, no exactamente. estaba soñando, No, no estaba delirando, estaba en su sentido común. exactamente, exactamente. Porque a pesar de mi situación, yo nunca perdí el conocimiento, Wow. nunca. Y yo recuerdo esa mañana donde ese personaje llegó a mi habitación y se identificó de esa manera. O sea, me dijo, lo recuerdo como si fuera ahora. O sea, tenía el pelo para arriba, peinado así como para arriba, la cara la tenía pintada de blanco, no sé por qué, pero así lo vi. Y estaba completamente vestido de negro y me extendió la mano así y me dijo, yo soy la muerte que vine a buscarte. Si me das la mano, te vas conmigo. Y yo en ese momento lo reprendí y le dije, tú te vas en el nombre de Jesús porque tú no tienes autoridad en mi vida, tú no tienes parte ni suerte. Yo soy de Cristo, yo pertenezco a Cristo, así que tú te vas en el nombre de Jesús. Wow. Y él me respondió y me dijo, yo no me voy, eso fue una batalla porque eso duró un No rato. sintió miedo, obviamente, usted le No, habló con autoridad. exactamente. O sea, aunque físicamente yo estaba débil, pero espiritualmente yo me sentía fortalecida. Santo. O sea, es algo que es un lenguaje espiritual definitivamente, porque no hay palabras como tú lo puedas explicar. Como en Claro. la situación en la que yo estaba, que yo no podía ni peinarme yo misma, porque No, no no tenía podía valerse de sí fuerzas. misma, Exacto, físicamente. exacto, no tenía fuerzas. Pero sí podía cantar y con mucha fuerza, y sí podía contrarrestar al enemigo. O sea, no era normal. O sea, podía tener la fuerza para cantar, para adorar, pero para movilizarte, hacer cualquier No otra podía, cosa, no. necesitaba de que mi mamá, mis hermanos, los que estaban ahí, me ayudaran en todo, para bañar, para peinar, para todo. O sea, yo no, yo era una bebé prácticamente, había que hacérmelo todo. Pero en el momento en que tenía enfrentamientos, visitas desagradables como esa, pues el Señor me llenaba, porque yo lo sentía. O sea, ¿Cómo te llenabas en ese momento? yo sentía la presencia de Dios que venía sobre mí. Yo no, En no, ese momento de adoración. exacto. Otro momento que me impactó, y este fue de madrugada, no de día, llegó ese mismo personaje y yo me recuerdo como hoy que yo estaba cantando. Yo Ese est- mismo personaje quiere decir el ángel el de la ángel de muerte. la muerte, el que se identificó como el ángel de la Sí. muerte. Llegó una vez, en una ocasión, por la madrugada, eran como las 3 4 de la mañana. Recuerdo que no había luz y, y se oía así, los perros maullando y todo en el sector. Wow. Se veía una tiniebla horrible por la ventana. O sea, era una noche como que daba Algo miedo. aterrador. Sí, como que ellos sabían que él andaba por ahí. Y, y recuerdo que
yo estaba cantando una canción, no recuerdo ahora cuál, y estaba cantando, adorando en ese momento de la madrugada, porque me despertaba, leía la Biblia y eso. Así en mi cama, siempre la tenía al lado de mi cama, ya que estaba en guerra. O Era sea, una guerra total. exactamente. Estabas peleando por tu vida, debatiéndote entre la vida y la muerte. Exactamente. Y yo recuerdo que yo cantaba, pero me sucedió algo. Y es que yo describo esto como si fuera un éxtasis, porque yo entré, repito, en lo que yo creo que fue un éxtasis, porque ni estaba dormida, ni estaba Estaba despierto. despierta, y yo me oía cantar esta canción que no recuerdo ahora lamentablemente, pero en ese momento llega este personaje Mm. y me dice, yo quiero que tú cantes para mí. Haciéndole como Porque, una proposición. exacto. Y me Wow. decía, y volvió y me dijo que él había venido a buscarme porque él entendía que yo le pertenecía y que lo que yo tenía, o sea, el talento, el don, el llamado, lo que fuera que Dios me había dado, que lo que yo tenía le pertenecía a él. Wow. Y que por esa razón él quería que yo le sirviera y le cantara a él. Él me decía, yo quiero que tú cantes para mí. Mm. Y en ese momento yo entré de nuevo en esa batalla y empecé a reprenderlo y empecé a llamar a mi mamá. Yo recuerdo que yo empecé a topar a mi mamá que estaba al lado mío. Y él me hizo señas así y me dijo que me callara y me dijo que ella no me iba a escuchar. Nadie te va a escuchar. Porque fue como que todo el mundo se... Yo no lo puedo explicar. Es como que si le echan dormidera a la gente. Que solamente el que está viviendo la experiencia sabe lo que está viviendo. El que está al lado no se da cuenta. Wow. Y esa noche sucedió eso y él me dijo, yo, cuando le dije que se fuera en el nombre de Jesús, me dijo, yo me voy a ir, pero yo voy a regresar Mm. porque a mí me mandaron a una misión especial para destruirte a ti. Y hasta que yo no cumpla esa misión, yo no me puedo ir. O sea, eso fue una batalla y esa fue una de las tantas veces, pero de las dos más impactantes, tanto esa como la que fue por la mañana, yo tuve que vivir. Bueno, la Biblia dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Dentro de todo eso, porque sé que hubo un trasplante, alguien de alguna familia. Sí, mi hermano. Bueno, yo tengo 4 hermanos, de los 4, el menor de padre y madre me dio el riñón, lo cual también fue Dios que lo preparó, porque en el momento en que mi hermano mayor con mi hermano menor se hicieron el examen de compatibilidad, ya el Señor había mostrado a mi mamá quién era el que iba a ser el donante. Y es algo tan, ¿cómo lo digo? Increíble, por así Mm. decirlo. Para el que no conoce en la manera en la que Dios Que Dios obra, obra. ajá, puede ser algo increíble, pero nosotros lo que más o menos ya sabemos y tenemos un tiempo en los caminos del Señor, sabemos que Dios obra por senderos misteriosos. Amén. Porque tú dices, wow, pero hasta de las cosas más pequeñas Dios tiene cuidado. Sí, las tiene. Porque en el momento en que ese hermano mío, el menor, no es cristiano todavía, el mayor sí lo es. Todavía, en aquel entonces o en No, la actualidad. todavía no lo es. Él ama a Dios, pero todavía no ha Ese dado es el el que paso. donó el riñón. Exacto. Padre, amor. Sí, entonces mi mamá decía, oh, yo no quisiera que fuera él, porque como él no es cristiano Wow. y él se da sus traguitos, no Mm. vaya a hacer cosas que se le daña a él por estar en la calle. Yo prefiero que Dios permita que sea el mayor, que es cristiano y que tal vez se va a cuidar mejor, ¿verdad? Ella Sí, sí. tratando de velar por todos. Claro. Sin embargo, el día que ella menos pensaba, el Señor le muestra a ella misma Ese. que mi hermano llama por el teléfono, que estaban en la oficina de eso, en el laboratorio, Ujú. y que la llamó por teléfono y que le dijo, fue fulano que salió compatible, Melvin, así se llama mi hermano. Y Melvin. efectivamente ella me llama y me dice, Mariela, quien va a ser el compatible es Melvin, el que yo no quería. Oh, Padre. Pero, todo tiene un propósito, porque el Señor tiene propósito con él y yo sé que Dios lo permitió por algo. Y efectivamente fueron a la oficina, al consultorio. Cuando llamaron exactamente como ella lo vio, así mismo fue. Llamaron desde la oficina ellos, mis hermanos, diciendo, él fue el que salió compatible. El pequeño. Sí, Melvin. el que no es cristiano todavía. Melvin, el Señor te está esperando con los brazos Y él abiertos. lo sabe. Y hay propósito para ti. Así es. Wow, qué bendición. Ahora,
hay algo que me tiene inquieto. En ese tiempo viene el ángel de la muerte, pasa todo ese proceso, se identifica, dejando entender que él pretendía, o sea, dejarte entender como que tenía una autoridad para intimidar. Ujú. En ese momento, ¿hubo alguna intervención del cielo? O sea, ¿se manifestó alguna presencia? Porque siempre sé que en esos momentos la gente testifica de situaciones así. A mí no me ha tocado vivir, por ejemplo, una enfermedad así, gracias a Dios. Gracias a Pero Dios. viene alguien, intercede. O sea, ¿cómo respondió Dios? Porque yo sé que las oraciones estaban, sé que la fe, hay una palabra de parte de Dios, hay un pueblo orando, intercediendo. O sea, ¿cómo intercede el Señor en esa parte ahí? O sea, ¿cómo sale de esa sala del hospital? Bueno, lo primero es que recuerdo en una mañana, mientras me daba la diálisis, el Señor, yo llegué a mi casa bien agotada y bien, yo creo que fue la única o la segunda vez que sí yo entendí que verdaderamente yo estaba grave. Porque como le digo, desde el principio yo estaba tan calmada, todo el mundo se estaba volviendo loco. Y la gente decía, ¿será que ella no entiende lo que está pasando? Ujú. Pero era algo que yo no podía explicar, era una paz dentro de mí. Pero cuando llega este día, que ya tengo casi 4 meses dándome la diálisis, eh, esa mañana se me bajó la presión como 5 veces más o menos, si mal no recuerdo, en menos de Wow. 2 horas. O sea, en menos de 2 horas. Estaba sentada en la silla para eso, para diálisis, y de repente empecé a sentir que la vida se me empezaba a ir. Y Mm. llegaba la persona que me daba la diálisis, me ponía con la cabeza para abajo y los pies para arriba y empezaba rápidamente a buscar algo caliente para tratar de subir la presión, pero eso me pasó como 5 veces. En ese transcurso de pasarme eso, también la aguja que se la ponen aquí a uno, que la marca no la enseño porque ya casi ni se ven, pero tengo, como decía Pablo, las marcas, Nada más. sí las tengo, eh, tanto de la fístula como del catéter aquí. Se me salió la aguja y toda esa sangre, yo no tenía sangre prácticamente, porque yo no tenía hemoglobina ni hematócrito. Y la poca que tenía era con la que me dializaban, se salió, se coaguló y hubo que botar todo eso, o sea, para sentirme más Wow, débil más débil todavía. aún. Exacto. Cuando yo llegué a mi casa, ese día, yo llegué decidida. Muchas personas cuando iban a mi habitación a verme, de hermanos, iglesias, me hablaban, me profetizaban, me decían, oraban por mí, pero yo sabía la relación que yo tenía con el Señor ya desde niña, desde antes. Y yo decía, a mí todavía Dios no me ha hablado. Y aunque yo veía la presencia o sentía la presencia de Dios al momento de la guerra espiritual, y yo sentía como su presencia me cubría y me daba la autoridad, aún en mi debilidad física, para Mm. contrarrestar eh, eh, lo que el enemigo estaba haciendo. Pero yo no había recibido directamente una palabra de Dios que me dijera qué estaba pasando, qué iba a hacer con mi vida. O sea, Dios había hablado a otra persona, a su Exacto. familia, gente venía, traían palabras, pero Sí. directamente hacia ti, hacia tu persona, Dios no había dicho No nada. lo, exacto. Yo ese día ya yo me encontraba desesperada, ciertamente. Y yo llegué a mi casa y yo hablé con el Señor. Yo le dije, Señor, yo necesito que tú hables a mi vida. Y yo necesito que tú me digas cuál es tu propósito por el que tú estás permitiendo que yo pase por esta situación. Si es que tú me vas a llevar, yo lo acepto. Si es que tú me vas a sanar sin tener que ir a un quirófano, también. Si es que lo vas a hacer yendo a un quirófano, como tú decidas, yo lo que quiero es que tú me hables y me digas cuál es tu plan, porque ya yo no aguanto más. Y yo no quiero que nadie me venga a profetizar. Yo quiero que tú me hables tú, como otras veces tú lo hacías. Y ciertamente, esa misma noche, yo veo este personaje vestido de blanco, a quien nunca he podido ver la cara, vestido de blanco, y se para delante de mi cama y me habla algo bien cortito. Y me dice, yo te voy a sanar, pero es cuando yo quiera. O sea, el Señor te visitó. El Señor me visitó. Y como tú lo describes, era ese personaje. Yo, exacto, lo que yo podía ver era una persona delante de mí vestida de blanco, con voz estruendosa pero hermosa, Wow. diciéndome, yo te voy a sanar. Y yo recuerdo como hoy este dedo que me señalaba y me decía, yo te voy a sanar, pero es cuando yo quiera. En ese momento,
yo entendí todo. Fíjate algo, el Señor ahí no me dio explicación. El Señor ahí no me dijo cuándo me iba a sanar, qué tiempo yo iba a durar en una máquina de diálisis. No me dijo cómo iba a ser el proceso. Simplemente me dijo, yo lo voy a hacer y punto. Ahora, no es en tu tiempo, es en mi tiempo. No es cuando tú quieras, es cuando yo quiera. Y yo entendí que Dios me estaba procesando. Yo entendí que Él estaba permitiendo eso para procesar mi vida, para que hoy yo pudiera estar aquí hablando esto y diciéndolo al mundo. Porque el Señor me dio a entender con esto. O sea, primeramente las cosas las hago yo, como yo quiera, cuando yo quiera. O sea, yo no voy a poder chantajear a Dios. Yo no voy a poder manipular a Dios. Yo puedo estar pasando cosas difíciles, yo puedo estar triste, pero yo no voy a poder venir a querer decirle a Dios cuándo y cómo Él tiene que hacer las cosas. Él sabe cómo hacerlas. Y el Señor me dio a entender en ese momento eso. Yo descansé en esa palabra. Yo dije, si Él lo dijo, Él no me dijo cuándo y no me importa cuándo. Pero si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y así fue. Él lo hizo. Pero antes de que llegara la fecha en la que Él cumplió esa palabra, volvió y me visitó. En otra ocasión que entonces me tuvieron que internar de nuevo porque eso era un sube y baja. O sea, yo podía estar hablando contigo ahora mismo, por ejemplo, y de repente me desmayaba, se me iba la vida prácticamente. Wow. Recuerdo que el doctor le dijo, la junta de médicos le dijeron a mis padres en una reunión, le dijeron, mire señora, a mi mamá, usted la puede ver a ella sentada ahí, en la galería, en su casa. Y usted cree que usted puede creer que ella está viva. Sin embargo, usted puede ir y cuando viene a ver ella no esté viva. ¿Por qué? Porque los pacientes renales, ya en la condición en la que yo estaba, se le puede subir el potasio a un nivel que usted no lo va a saber. Eso le produce un paro, un infarto, y ahí mismo va a quedar como un pajarito. O sea, su hija así mismo le dijo, es simplemente que Dios quiere hacer un milagro, que provea, porque todavía no se sabía quién iba a donar, que provea riñón, pero eso no es todo, sino que el riñón sea compatible. Esa es otra cosa, claro, tiene que ser compatible. Y son muchos análisis, más de 40 análisis que se hace para asegurar no solo que el riñón es compatible, sino que la persona que va a donar está en perfecto estado de salud, wow, porque no puede sufrir de nada. Mire algo, entonces... Ni siquiera tener gripe en ese momento, ni ningún tipo de infección, porque no puede. Dios mío. O sea, tiene que ser alguien que en el momento del trasplante esté en óptimas condiciones, porque si no, o sea, va a transmitirle al paciente el problema que ya tiene y no va a funcionar. Lo va a rechazar. Exactamente. Entonces, yo recuerdo que en ese tiempo, los doctores le dijeron eso a mis familiares y ellos pues se abrumaron porque dijeron, pero Dios mío, y entonces era una preocupación constante. Me cuentan algunas personas que mi mamá cuando llegaba de la casa, delante de mí no lloraba en el hospital, pero cuando llegaba del hospital a la casa, tiraba el grito. A solas. Tiraba el grito ella, cada quien por rincones, mis hermanos, uno en un rincón, otro cada quien buscaba como un lado para llorar. Y los vecinos pensaban que era que yo me había muerto, porque oían el grito, sí, que en el barrio no se prendía un radio, porque Mariela estaba enferma, grave de muerte. Entonces, me llevaron al hospital de nuevo por la situación que no estaba estable la presión. Bebía 3 clases de pastillas para la presión en el día y nada me controlaba la presión. Son fuertes, esos medicamentos son fuertes. Bastante fuerte. Y nada me controlaba la presión. Por tal razón, pues tenían que internarme a cada rato en el proceso mientras me estaba dando las diálisis. Y recuerdo entonces que en un momento de eso, en el que estuve interna en intensivo, yo era la más grave de la clínica, porque así me lo contaron, recuerdo que yo me emocioné porque entró un familiar que yo quería mucho, lo dejaban entrar con bien cubierto y eso, y me emocioné bastante cuando lo vi, y eso hizo que la presión se me disparara. Entonces, de ahí en adelante prohibieron visitas. La presión se me disparó. Yo sentía, ahí sí fue verdad que yo sentía que yo no podía respirar. Me hicieron de todo. Y aunque ellos pensaban que yo no los estaba escuchando, pero yo escuché cuando las enfermeras llamaron al doctor y el doctor llegó corriendo
y dijo, ay hombre, esa pobre muchacha, ella cree, la familia cree que ella va a vivir, pero ella no está en condiciones. Si Dios no hace Y un milagro. usted escuchó Yo todo lo que ellos escuchaba decían. todo eso, o sea, yo me estaba Wow. ahogando y yo estaba ya, yo puedo decirlo dominicanamente hablando, se Sí, me estaba claro. yendo la vida. Padre. Y ellos pensaban que yo no estaba oyendo, porque ellos pensaban que yo había perdido el conocimiento, pero no, yo estaba escuchando. Y yo escuché cuando el doctor le dijo a las enfermeras, y entre ellos comentaron y dijeron, esta muchacha No hay no, esperanza, no hay vida no para da ella. pena porque la sala, el pasillo entero de la clínica estaba lleno de gente, de toda la gente que me quería, mi familia, mis amistades, la iglesia, en fin, y estaban todos ahí. En ese momento, entonces llegó el Señor de nuevo y me visitó. Y yo veo este personaje, así mismo, vestido de blanco, que entra a mi habitación, El mismo el personaje. mismo personaje, pero bueno, yo digo que era el mismo Claro, personaje claro. porque era el mismo aspecto, aunque no le podía averiguar la cara, pero el mismo aspecto. Y llegó a mi habitación y me dijo, esto no es para muerte, yo te voy a levantar de ahí, esto es mi propósito, para que entiendas que de Dios es el poder, que mío es el poder, y que yo te llamé con propósito para que prediques mi palabra, para que hables de lo que yo hago en tu vida, de que el mundo sepa que yo todavía sano, que para mí no hay enfermedad, que para mí no hay imposible, que todavía yo sigo haciendo lo que yo quiero hacer con quien yo quiero hacerlo. Y el Señor me dijo también, para que cantes para mí, para que sepas que yo te llamé. O sea, esto no es para morirte, yo te voy a levantar de esa cama. Me dijo tantas cosas, pero de todas ellas recuerdo esas palabras, porque no todas ciertamente las puedo Claro, lo recordar. que recuerda. Sí, porque fue una experiencia realmente bien. Yo en mi condición, con el oxígeno y todas las cosas puestas aquí, y los médicos volviéndose locos para aquí y para allá, porque no podía respirar. Pero en ese momento llegó Jesús, llegó la intervención del Señor. O sea, cuando el Señor Amén. llega, todo cambia. Todo tiene que cambiar. Todo cambia. Y en el momento en que el Señor lanza o da su palabra, como dice la Biblia, que es la espada de doble filo, y da su palabra, entonces los aparatos empecé a escuchar cómo empezaron a estabilizarse. Y después que estaban todos descontrolados, todo empezó a estabilizarse. De repente empecé a poder respirar, hasta que me dejaron estable. Y de ahí en adelante ya yo sabía o no que ya yo sabía, sino que Ya Dios ya está orando, venía la exactamente, mejoría. exactamente, tenía un poco más de esperanza realmente. Claro, obviamente. Usted Sí, habla de cambio. eh, Eso le cambió la vida, porque ahora el sí. estilo de vida es diferente. Me imagino Ujú. que la nutrición, o sea, alimenticiamente, ¿cómo está esa parte de salud actualmente? ¿Está bajo tratamiento? Sé que es difícil tú programarte a limitarte a algunas limitaciones de muchas cosas porque la vida obviamente te cambia. O sea, Sí, ¿qué tan difícil ha sido bastante. ya esa transición luego que el Señor obra el trasplante, sale de ahí hasta la actualidad, todos estos años? Bueno, es un proceso grandísimo porque ellos le dicen a uno cuando le hacen el trasplante, tú vas a tratar de vivir una vida normal. Tratar. Exacto. Pero así mismo es, tratar, porque normal no es, o sea, no, las personas que tienen trasplante y que tal vez nos estén viendo saben que el trasplantado trata de vivir una vida normal, pero es mucho porque tenemos que tomar, por ejemplo, yo tomo 12 pastillas diarias, Diario. sí, de Oh, por vida, de por hasta vida. que Dios diga lo contrario, porque pues el Señor hizo el milagro, pero hay una parte humana que nos toca en la tierra, pues cumplir con algunos protocolos y hay que hacerlo. Entonces, tengo que tomar pastillas para la presión, pastilla para el trasplante, para evitar que el riñón rechace. Sí. Sí, que se llaman inmunosupresores, que lo que ellas hacen es engañar el órgano que crea que sí en el cuerpo en el que nació. Wow. Entonces, estas pastillas inmunosupresores mantienen la defensa del trasplantado baja, por lo que nosotros tenemos que vivir cuidándonos de todo, hasta de la lluvia, porque cuando hay virus, cuando hay infecciones, cuando hay cualquier Sí, cosa, son porque es susceptibles a como si fuéramos bebés que todo se nos pega. Entonces, por la razón de la poca defensa. Entonces, hay gente que dice que no sabe, ¿verdad? Y dice, tómate tal cosa para que te suba la sí. defensa.
pero lo que sucede es que el riñón no trabaja con la defensa alta. O sea, para poder funcionar y seguir engañado trabajando, tiene que mantener la defensa baja, porque eso es lo que hacen los medicamentos. Entonces, aparte de ese tipo de tratamiento, también saber qué comer. O sea, yo puedo comer de todo, pero todo con, Limitado. exacto, con sus cuidados, no demasiado potasio, no demasiado normal, porque ya tengo un riñón que gracias a Dios hace el trabajo que los demás no hacían, pero con cuidados. Es Es un, difícil. Y sí, en este yo tiempo, me canso a veces. hablando del virus, de la pandemia, sé que la incertidumbre ha morado en ti, incógnitas, preguntas, o sea, miedo se puede decir, Ujú. porque no sé si fuiste afectada por eso, ojalá que no, pero sabemos que te puede afectar de una manera, traer eso mucho daño a tu cuerpo, ¿verdad? Lo que es el virus y todo ese tipo de cosas. Sí. ¿Cómo te has sentido en estos 2 años y pico de la pandemia? Bueno, De a mí Dios. me dio el virus, sí, pero como Dios es tan bueno y cuida tanto de sus hijos, yo recuerdo que en una ocasión eh, el Señor trató conmigo, suele hablarme mucho en los sueños, y trató conmigo y yo vi estos dos personajes que llegaron a mi casa con dos bolsas grandes como de supermercado. Y dentro de esas bolsas habían frutas y vegetales. Y las recuerdo como hoy el tipo de frutas que eran. Piña y cosas así, frutas que contenían vitamina C y vegetales. Y me dijeron, esto es, y lo pusieron encima de la mesa, esto es lo que vas a comer para cuando te dé el virus no te haga daño. O sea, el Señor me puso una dieta. Una dieta. Desde que yo me desperté, yo entendí, porque ya yo estoy acostumbrada a que Dios me hable de esa manera. Yo fui al supermercado, compré todo lo que yo vi en el sueño y yo me lo comí. Un mes después, a mí me dio el virus. Y me dio con síntomas. Pero yo no tuve que ir al médico. Gracias a Dios no me internaron. Yo estuve en mi casa, cuidándome en mi casa. Luego, un mes después, me tocaba el chequeo con el especialista de los riñones. Yo estaba un poco asustada porque yo decía, ¿qué va a pasar? Si le afectó al riñón, si no le afectó. Cuando el doctor me ve, dice, óyeme, pero estos análisis están mejor que los anteriores. O sea, presenta que la función renal estaba súper bien, independientemente de que me dio el virus. Y encima de que me dio el virus, me dio algo que le llaman culebrilla, que no sé si tú has escuchado de eso. He escuchado, pero no sé en realidad Es, bien qué es, es. es como unas bolitas Ah, ya. que te salen en el cuerpo en un lado Eso causa mucho específico. dolor. Eso es una cosa horrible. Y a mí me dio eso por causa del virus. O sea, el virus darme se me bajó más la defensa y me dio eso que nunca había conocido eso, pero me dio. O sea, y encima de todas esas cosas, cuando me hacen mi chequeo regular, que cada 3 meses, todo estaba bien. O sea, todo estaba Y todavía aún mejor en la que antes. actualidad está todo bien, gracias a Dios. Y actualmente, gracias a Dios, todo está dentro de los valores normales. ¿Sabe que yo creo mucho esa parte de lo que son los sueños y eso? Eh, Mi esposa es testigo que yo no sé por qué el Señor me habló, me mandaba a consumir mucha guanábana, no sé Mm, cómo se llama en otro país, y yo empecé a consumir guanábana, muchas cosas. A mí me dio el virus, pero parece ser como yo soy de la persona que sufro también de la defensa muy baja, y en ese tiempo, no sé, el Señor me estaba preparando, y de una manera u otra el virus también me dio, no tuve que ir al hospital. Entonces yo creo mucho en eso de las revelaciones a través de los sueños ujú. y todo ese tipo de cosas. Y es una de las maneras que Dios utiliza para comunicarse con nosotros. Ahora, hablando de sueños, en la actualidad, cuéntenos cuáles son sus sueños. Sé que tienen la producción, pero todos tenemos metas en nuestra vida personal, anhelamos algo en el Señor, hasta en el mismo ministerio. ¿Cuáles son sus sueños en la actualidad? Bueno, mis sueños en la actualidad es yo poder expandir, o mejor dicho, seguir expandiendo, porque ya comenzamos, la palabra de Dios por medio del canto y también predicada, si Dios me manda a hacerlo. Seguir en el propósito, en el llamado que él me ha hecho, Amén. que es llevar a cabo el ministerio con los dones y talentos que ha depositado sobre nosotros, hacerlo con efectividad, de una manera que Él se agrade
que Él reciba la ofrenda, pero sobre todas las cosas también que las vidas puedan ser edificadas y puedan ser restauradas. Ese es mi mayor sueño y ese es mi sueño y mi meta actual y futura. O sea, seguir haciendo aquello para lo que Dios me llamó. O sea, te visualizas yendo a lugares, digamos, otros países. De hecho, sí, porque aunque, ¿cómo lo explico? No conozco todavía así, como vamos a decir, contactos, que pueda decir, tengo influencias, contactos que me puedan invitar a tal sitio. Ciertamente no las tengo, por así decirlo, pero hay algo, y es que tengo una palabra. Tengo una palabra de parte de Dios y es que el Señor, pues, como dije anteriormente, en los momentos que ha tratado conmigo en las madrugadas, me ha mostrado incluso lugares, países, nombres y sus banderas a donde Él me va a llevar. Gloria a No Dios. me dijo cómo, ni me dijo cuándo, Si Él lo dijo, pero si Él lo dijo, Él lo hará. amén. Porque el doctor a mí me daba 3 días de vida. Sin embargo, Dios dijo otra cosa. Y yo hoy estoy aquí. Amén. Entonces, no tengo motivos. Primeramente porque su palabra es fiel y verdadera. Y segundo porque yo lo he vivido en carne propia. O sea, yo Amén. sé lo que yo conozco, el Dios que habla. Conozco el Dios que se revela a sus hijos. Amén. El Dios que sana porque lo viví. Y el Dios que liberta y que restaura, porque también viví todo eso. O sea, lo que yo he expresado aquí en este momento es solamente un pedacitito, porque son muchos los detalles. Pareciera un pedacito, pero sé que es un testimonio que va a cambiar la vida de muchas personas, específicamente muchas mujeres, y demuestra que eres una luchadora, una fajadora, y que Dios, eres un testimonio, o sea, eres una prueba de que Dios todavía obra y hace milagros, porque el hecho Amén. de que estés aquí eres un milagro de parte de Dios. Me gustaría que le envíes un mensaje tanto a mujeres, o no importa el género, hombres, a esta generación que tanto necesita conocer a ese Dios, pero que en tus palabras le exhortes, le transmitas algo de parte de Dios, le proyectes algo, una palabra de esperanza. Bueno, puedo decir a las mujeres, a los jóvenes, a los caballeros, en fin, a todo el que está conectado ahí, que lo ve en este momento y que tal vez lo verá después también, esto. Y es que siempre me recuerdo y utilizo esto muchas veces en ocasiones que he predicado. Creo que en Primera de Reyes, no recuerdo bien, hay una historia de una mujer, de una viuda, que vivía en un lugar llamado Sarepta. Y esta mujer pensaba que ya iba a morir. Así que aplíqueselo a usted si es hombre también, pues no solo a mujeres. Pensaba que iba a morir, pensaba que era su final. Dice la palabra que ella recogía un poquito de leña para comerse lo único que le quedaba y echarse a morir con su hijo. Hasta que llegó el Señor, hasta que llegó la palabra de Dios, hasta que llegó el profeta, quien representaba a Dios en ese momento, la boca de Dios. Y le dijo, tú no vas a morir. Tú no vas a morir porque el Señor dice que tú vas a vivir. Y ahí en tu lugar de Sarepta, Dios te va a levantar, Dios te va a sanar, Dios te va a restaurar. No importa si es el matrimonio, si es la salud, si es la finanza, o si es tu vida espiritual, o si te encuentras en un momento de depresión, de dificultad, de ansiedad, de miedo, de temor, como lo viví yo en el momento en que estaba haciendo mi producción. Pero cuando llega la palabra de Dios, donde la palabra de Dios llega, las cadenas se tienen que romper, el enfermo tiene que ser sano, el que está que no tiene esperanza, cobra esperanza. Y esta mujer que vivía en ese lugar llamado Sarepta, ciertamente Sarepta, que significa lugar de desierto, de soledad, de ardientes pruebas, pues ella vivía en ese lugar. Tal vez tú te encuentres en un lugar así, llamado Sarepta, de ardientes pruebas. Pero hoy el Señor te trae esta palabra y te dice, así como yo sané a mi sierva Mariela, yo te puedo sanar a ti. Así como yo la levanté a ella, yo te puedo levantar a ti. O sea, Dios es un Dios que crea órganos, que hace de lo que no hay, Él hace, Él crea, Él forma. Porque Él es el Dios de lo imposible. Y así como llegó la palabra a la viuda de Sarepta, llega a tu vida a través de esta transmisión, para que sepas que tú no hay, tal vez tú
humanamente piensas que perdiste las esperanzas, pero Dios no se ha quitado de su lugar. Así es que cobra ánimo, cobra fuerza y activa tu fe en el Señor, porque Dios está ahí solamente esperando a que tú le creas. Él lo va a hacer. Y es lo que puedo decir en este día. Él lo va a hacer. Aleluya. Me gustaría, no sé si está dentro de su posibilidad, ya que estamos hablando de lo que Dios ha hecho en su vida, que usted ha tenido canciones de su autoría, ha sido inspirada. Me gustaría que usted nos cantara algo, por algo, una parte de alguna canción que usted se identifique, para que el público nuestro, la gente que van a ver esta entrevista, puedan escuchar su voz, y sé que lo va a hacer de una manera natural y pueda transmitir eso que a través de la experiencia que ha vivido en Dios, que sea transmitido a otros y sientan esa vibra que nosotros podemos sentir aquí en el estudio en estos momentos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Claro que sí. Hay una canción de la que el Señor me dio que ciertamente me identifico mucho porque es mi vida y creo que puede ministrar a muchos de los que están ahí viendo, y se llama Es por tu gracia. Wow. La palabra dice que por gracia sois salvos, que somos salvos ciertamente no por vista, sino por fe y por gracia. Amén. Y por gracia de Él yo estoy aquí hoy. Y por gracia del Señor, usted que está mirando está ahí hoy, porque tal vez, como muchos se fueron en la pandemia, usted no iba a estar aquí. Sin embargo, fue la voluntad de Dios, por su gracia, que siga de pie y que siga aquí. Y esta canción, eso es lo que dice. Voy a tratar de cantar, aunque sea el coro. Amén. Pero hay algo que me impacta mucho de esta canción, y es que en la segunda estrofa dice: yo reconozco que es por fe, por gracia y por tu poder, porque en ese momento en que Dios me daba este tema, me hacía entender: yo te levanté, yo te sané, y yo te levanté, y yo te escogí con llamado, con propósito, pero no es por tus méritos, no es porque tú seas buena, no es porque tú te lo merezcas. O sea, lo que Dios va a hacer contigo no es porque usted sea bueno, no es porque usted se lo merezca, es porque Él simplemente quiso hacerlo en su soberanía, porque Él es Dios, por su gracia. Y así Él me lo hacía entender: es por mi gracia que yo te levanto. Amén. Y esta canción dice así: y es por tu gracia que hoy yo vivo, por tu palabra estoy de pie, y tu poder en mi proceso me visitó, me levantó, y es por tu gracia que hoy yo vivo, por tu palabra estoy de pie, y tu poder en mi proceso me visitó, me levantó y me dio vida. Así es, solo su gracia. Wow, qué bonita canción. Dios bendiga el talento que le dio. Amén. Es verdad que las letras lo dicen todo. Todo es por su gracia. Si estamos acá el día de hoy trayendo este testimonio, es por su gracia, por su misericordia. Si usted lo está escuchando, también es por su gracia. La parte que nosotros queremos proyectar, como dije anteriormente, siempre de este programa, es traer una palabra de aliento, de esperanza, que su fe aumente. Esta mujer de Dios, hemos escuchado solo una parte de su testimonio, pero sabemos que junto a su familia, su mamá, sus hermanos, su esposo, han tenido que día a día vivir esta odisea, llamémosle así, pero hay una palabra de parte de Dios. Y Dios, mucha gente dice que tiene la última palabra. Yo creo que Él tiene la única palabra, y si Él lo dijo, Él lo ha de cumplir. Y así de igual manera,
No quisiera agregarle más nada porque creo que después de esa interpretación tan bonita, creo que la gente captaron la parte de este testimonio y van a ser edificados. Quiero agradecerle de verdad inmensamente por permitirnos hacerle esta entrevista y ser parte de este programa. De verdad, muchas gracias. Eh, Creo que me siento privilegiado porque sé que Dios va a hacer muchas cosas buenas y Amén. mucha gente será edificada a través de esta entrevista. Amén, amén. Yo soy la que realmente les doy las gracias porque esto es un privilegio, un honor. Nunca me imaginé estar aquí sentada en esta emisora, en este programa, con usted. De verdad que nunca lo soñé, nunca lo imaginé. Siempre veo los shows, siempre veo todos los programas. Y nunca me imaginé que ya iba a llegar un momento en que no solo iba a estar del otro lado viendo, sino que iba a estar aquí sentada también. Así que yo doy gloria a Dios porque ciertamente esto es una oportunidad hermosa para poder llevar su palabra, para que la gente sepa que en Cristo hay esperanza, Amén. para que el que no conoce a Cristo sepa que en Cristo hay esperanza, que todavía hay tiempo de venir y de correr, de correr a los pies del Señor, porque Cristo viene pronto. No es un cliché, no es una fábula, no es un cuento, no es algo que alguien escribió en un libro por ahí. Cristo viene pronto. Y aunque usted dirá, lo estoy escuchando de muchos años y nunca llega, dele gracias a Dios porque le está dando tiempo y oportunidad a que usted corra a sus pies. Pero también asimismo que el que está enfermo, tal vez mirándolo desde un hospital, desde una cama, desde su casa, postrado, sepa que Dios llega a tu vida en este momento, Dios llega a tu casa en este momento, para traerte esa palabra de aliento, de fortaleza que tú necesitas conocer, para tener un encuentro con el Señor y que sepas que seguramente Dios está permitiendo esto con un propósito especial, porque la palabra dice que todo obra para bien a los que aman a Dios y conforme a sus Amén. propósitos son llamados. Nada le acontece a los hijos de Dios porque sí. Todo tiene un propósito, una razón de ser. Así es que yo estoy agradecida de Dios por este tiempo tan hermoso donde he podido sentir la presencia de Dios mientras hablo contigo. Sé que el Señor está aquí con nosotros, así que te lo agradezco, te agradezco muchísimo que nos invitara. No sé, no tengo palabra, de verdad No, que amén. sí. Así que solamente puedo decir gloria a Dios. Amén, porque la gloria siempre es de Dios. Amén. Gracias, Mariela. Se despide su servidor, David Aquino. Esto fue una entrevista más del programa El Evangelio es Real. Bendiciones, mi gente. Shalom, shalom.